Un gusto volver a estar con ustedes en el programa Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy vamos a realizar un análisis sobre la situación del Ecuador en el conflicto con México. También vamos a pasar revista a otros países de Latinoamérica con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia. Sobre el Ecuador, dice que no hay que esperar mucho con respecto a la sentencia de la Corte de Justicia Internacional. Veamos el siguiente diálogo. Doctor, muchas gracias por atendernos una vez más. Quisiera, por su amplio conocimiento y profundidad en los temas internacionales, que nos dé una opinión sobre el fallo que vendrá de la Corte de Justicia Internacional por este impasse, por la demanda que puso México en contra del Ecuador a partir del ingreso de la policía a la Embajada de México en el Ecuador para detenerlo al ex vicepresidente sentenciado en 2 casos y otro que está en curso, Jorge Glass. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mire, yo creo que no hay que esperar nada nuevo. Ahí hay 2 demandas, una de México contra Ecuador y otra de Ecuador contra México. Y vamos a ver un resultado que sea parecido a la decisión que se ha tomado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que va a ser una declaración en la que se protege la seguridad de las embajadas, la extraterritorialidad, con la especificación seguramente de que en el marco del derecho internacional las embajadas no pueden ser utilizadas como recintos para proteger criminales. Y en la otra mano el tema de que el derecho de asilo es un derecho importante, pero que tampoco puede ser objeto de abuso para cubrir el crimen organizado transnacional o el crimen común con sentencias ejecutoriadas. Yo personalmente considero que el tema del incidente diplomático surgido entre Ecuador y México, entre México y Ecuador, por la detención del condenado Glass en la embajada mexicana, es un hecho superado en términos prácticos, en el cual el Ecuador ha hecho prevalecer su soberanía, su competencia judicial para ejecutar sentencias que tienen calidad de cosa juzgada, y México ha reaccionado políticamente en el marco de lo que es la actual política exterior mexicana en manos de López Obrador, que es una política paradictatorial. Usted sabe que yo he definido los gobiernos paradictatoriales de las Américas como aquellos gobiernos que están instituidos en un país con democracia, que son elegidos democráticamente, pero que cuando llegan al poder vuelcan toda la política exterior y mucho de la política interna para sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo que es el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Y México con López Obrador es un vergonzoso ejemplo de esa situación, porque México no solamente ha recibido al dictador Díaz-Canel y lo ha condecorado, ha recibido y ha encubierto al dictador Maduro de Venezuela, ha rescatado de Bolivia al dictador Evo Morales para después reinsertarlo mandando un avión militar, protege la dictadura de Nicaragua, sino que contrata médicos esclavos y servicios esclavistas que maneja criminalmente la dictadura de Cuba, le compra piedras a Cuba, y toda la política exterior está destinada a desestabilizar las democracias. Entonces, esa posición, que no es política, sino es soporte al crimen organizado transnacional, que lleva adelante López Obrador como presidente de México, ha comprometido la tradición de la política exterior mexicana, que siempre fue muy seria, sustentada por la doctrina Estrada y por una serie de grandes diplomáticos que tuvo México. La ha malversado, la ha liquidado y ha subordinado a un país tan grande y un pueblo tan extraordinario como el mexicano a las dictaduras de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, esta situación es la que explica este fiasco para el gobierno de López Obrador, que de ninguna manera debe comprometer la relación entre pueblos hermanos que son Ecuador y México. Doctor,
Definitivamente el Ecuador ha dicho que, por supuesto, brinda toda la seguridad a la embajada, a los bienes de la embajada, ahí no hay de qué preocuparse. Pero sí, en cambio, a la sociedad ecuatoriana, no solamente al gobierno, sí le molesta el hecho de que sea refugio para delincuentes, porque no es este el único caso, el de Jorge Glass. Hay varios sentenciados que fueron a la embajada anteriormente y ahora se encuentran en México asilados. No es solamente el caso de México. Yo quiero recordarle que la ministra de Trabajo, creo que era ministra de Obras Públicas, que fue a la embajada de Argentina, en la embajada de Argentina, con la ayuda del embajador. Si me permite, sí, en el momento en que la Argentina era un gobierno también paradictatorial. La Argentina estaba gobernada por Fernández Kirchner, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, y obviamente pertenecían a la órbita del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Entonces hicieron un show en el gobierno de Lasso, recibiendo primero a esta persona con sentencia ejecutoriada y después María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas, con toda la complicidad del gobierno paradictatorial de la Argentina de ese momento, porque la Argentina hoy día ya tiene un gobierno democrático. Apareció esta señora en Venezuela en un acto de fuga, de violación del derecho internacional, de violación del derecho de asilo, de mal uso, abuso al servicio del crimen de lo que es el espacio extraterritorial, en este caso la Embajada Argentina. O sea, como se dice popularmente, al Ecuador ya le había mellado la soberanía en varias ocasiones por temas similares, incluyendo el hecho de que el exdictador Rafael Correa, que está sentenciado con una sentencia de 8 años de cárcel, viaja por todos los países paradictatoriales y por todas las dictaduras como si fuera una persona que no tiene ninguna cuenta con la justicia. México de López Obrador, la Colombia de Petro, el Brasil de Lula, la Argentina de Fernández Kirchner, ahora ya no va a la Argentina, no se le ocurriría, y el sistema pseudo político que maneja el socialismo del siglo XXI. Va a Cuba, asesora a estas dictaduras, incluso está metido en algún gobierno subordinado en Centroamérica, y eso es algo que hay que parar. Asesora a la presidenta de Honduras. Sí, y el tema que hay que evitar es que la gente vea que puede haber impunidad. La democracia está fundada en el hecho de que todos estamos sometidos a la ley, la vigencia del Estado de Derecho y la no impunidad. Y si hay un ex gobernante con 8 años de cárcel con sentencia ejecutorial como es Rafael Correa, bien haría el gobierno del Ecuador en pedir el cumplimiento de esa sentencia y los países democráticos en cumplir también. Importantes argumentos los que está emitiendo el doctor Carlos Sánchez Berzaín sobre este tema del conflicto entre Ecuador y México. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos este diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín desde la ciudad de Miami. Muchos piensan que hay que seguirle un juicio al expresidente Rafael Correa por su postura en contra del Ecuador. Prácticamente ha reiterado ese pedido de sanciones por la decisión que tomó el gobierno ecuatoriano de ingresar hasta la Embajada de México en la ciudad de Quito. Dicen, hay los argumentos suficientes. El expresidente Rafael Correa, él pide sanciones, condenas para el Ecuador y por supuesto hay quienes dicen hay que seguirle
un juicio precisamente por traición a la patria. ¿Cree usted que aplica? Aplica, pero ¿para qué se va a tomar la molestia si ella tiene condena de 8 años de cárcel por corrupto, con sentencia ejecutoriada? Apliquen esa sentencia. Y cuando esté sometido a las leyes, hagan los juicios de traición a la patria, pero sobre todo de violación a los derechos humanos. La gestión de Correa, que ha sido una dictadura del castrochavismo, ha estado marcada por la permanente violación de los derechos humanos. El Ecuador ha tenido presos políticos, el Ecuador ha tenido exiliados, el Ecuador ha tenido la manipulación de la justicia, lo que se llamó la metida de mano en la justicia. Correa se ha proclamado como el dueño del Estado, dijo: yo soy el ejecutivo, el legislativo y el judicial, soy el jefe del Estado, y además de eso ha cometido crímenes de lesa humanidad. Quiero recordarle que, entre otras cosas, ha convertido al Ecuador en narcoestado, en el problema que ustedes tienen hoy día y del que están tratando de salir. ¿Y cómo lo ha hecho? Expulsando a la DEA, incumpliendo los convenios internacionales para liquidar la base de Manta, que era una base estratégica de inteligencia para la lucha contra el narcotráfico en toda la región, protegiendo a los narcotraficantes en la Angostura, donde fueron bombardeados y muertos en territorio ecuatoriano por el gobierno de Colombia del presidente Uribe, y una cantidad de otras cosas más que incluye los submarinos, la valija narco y la protección a gente en embajadas ecuatorianas en el exterior. O sea, cumplan la sentencia que tienen, ejecuten lo que está en calidad de cosa juzgada, y sobre eso trabajen el tema de los derechos humanos, porque una de las cosas en las que hay que ser muy firme en la lucha contra las dictaduras es que para devolverle al pueblo la democracia no solamente son declaraciones, hay que quebrar el sistema jurídico de la dictadura y hay que impedir la impunidad. Y hoy día Correa, el ex dictador del Ecuador, es impune, y eso, para que la democracia en el Ecuador sea plena, tiene que cesar. No se entiende, y quisiera una explicación, el por qué un personaje que tiene 2 sentencias también da la vuelta por el mundo, brinda conferencias por doquier, y resulta que no lo puede detener la Policía Internacional, la Interpol. ¿Por qué ocurre esto? Lo puede, lo que pasa es que no hay el esfuerzo político de los gobiernos. El gobierno del presidente Lasso no ha hecho nada, y yo creo que el gobierno actual tiene que empezar a hacer algo. ¿Puede pedir el presidente Daniel Noboa que se ejecute esa orden de prisión que existe contra él? No es un problema del presidente, es un problema de cumplimiento de la ley. Olvídese de Correa, olvídese de Noboa. Ahí hay una sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel a un individuo que está en el exterior. Entonces el procedimiento es que la Cancillería del Ecuador pida los trámites correspondientes a los lugares donde este individuo frecuenta o puede ser habido. Él terminará alegando que está refugiado, que tiene ciudadanía o que está asilado en Bélgica, pero se tendrá que quedar en Bélgica. No podrá seguir dando vueltas por el mundo como si fuera inocente, además en una campaña abierta de ataque a la democracia y al pueblo ecuatoriano. Olvídense de los nombres, cumplan la ley. La democracia está fundada en 5 elementos esenciales. Uno de esos es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho quiere decir cumplimiento de la ley. Pasemos al tema de Venezuela. Elecciones el 28 de julio. Ya está el candidato. Definitivamente Edmundo González es el candidato, un diplomático de carrera. ¿Cree usted que va a ocurrir lo mismo que si estuviera María Corina Machado como candidata? Bueno, el tema primero es que no son unas elecciones normales, son elecciones en dictadura, en un escenario de un concepto que he incorporado al estudio de las ciencias políticas, que se llama dictadura electoralista, que es un fenómeno del siglo XXI. ¿Cómo defino la dictadura electoralista? Como aquel país en el cual la gente vota pero no elige. Y las dictaduras electoralistas en las Américas son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque en Cuba votan, pero votan con un partido único. Obligan a la gente a ir a votar, y esa gente está votando pero no está eligiendo. Y la base del sufragio universal, la base de la elección, es poder escoger alternativas y hacerlo además en un ámbito de libertad y en un ámbito en el que esté garantizado el ejercicio de esa libertad para que el resultado no sea alterado. Por eso, cuando se habla de elecciones libres y justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, porque esas elecciones
hacen que cada determinado tiempo y dependiendo qué autoridades se eligen, la soberanía del pueblo sea la que mande como tiene que ser. Pero en este Entonces, caso, en las dictaduras no hay eso, y Venezuela es una dictadura. Tiene todo preparado para producir cualquier resultado, que además no va a ser una novedad. Va a ser simplemente una repetición, ya lo han hecho en Venezuela. Sí, perdió la elección Maduro en el último proceso y sin embargo se quedó de presidente, la oposición tomó la asamblea, sucedió lo que sucedió, presentaron un presidente legítimo y después, en un acto que yo considero que la historia juzgará de alta traición vinculado a la alta corrupción, hicieron desaparecer esa opción para el pueblo venezolano. Pero hoy día en esta elección tienen una líder que está fuera de toda duda, que se llama María Corina Machado, que además está empoderada por dos razones. Primero, porque ha ganado con el 92,5% las elecciones primarias de los partidos de oposición, generando un resultado extraordinario que es la creación de una oposición real, porque en dictadura también hay otro concepto que he desarrollado y que se llama oposición funcional. La oposición funcional se define como una oposición de mentira, como una oposición que le hace el juego a la fraudulenta, que en vez de aspirar a tomar el poder, que es lo que toda oposición quiere querer, simplemente cumple un rol de acompañar y tratar de presentar como democracia un proceso dictatorial. Y la oposición funcional ha quedado claramente identificada porque el día que han aprobado las listas de candidatos, se había escogido Maduro 11 o 12 candidatos de su amaño, y ahí se le pasó uno, que es este que ha quedado, y en torno al cual, después de la injusta inhabilitación de María Corina Machado y de la otra Corina que ella nombró, ha quedado el candidato que se menciona, que tiene todo el apoyo de María Corina y que de acuerdo a las últimas encuestas le está triplicando en apoyo popular. Entonces, si se mantienen condiciones mínimas, no digo de democracia, sino de transparencia, para que esa elección en dictadura genere un resultado que sea el de la voluntad popular y no se repita lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Nicaragua y lo que han hecho en Bolivia, porque han falsificado los resultados, podemos ver un cambio en Venezuela. Y yo creo que además es un momento extraordinario, porque además del liderazgo de una oposición real en manos de María Corina Machado, está la decadencia y la caída de las dictaduras. El repudio es generalizado. En Cuba el repudio supera el 90%, en Venezuela 92%, en Bolivia supera el 80% y en Nicaragua cerca del 85%. O sea, no tienen pueblo, no tienen economía, los países están quebrados en miseria, no tienen narrativa y no tienen opciones, se están cayendo. Y cuando eso pasa y aparece un liderazgo tan claro y valiente como el de María Corina Machado, que es capaz de endosar el apoyo popular que tiene, entonces podemos esperar algo importante en Venezuela. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para entrar al último bloque de nuestro programa. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Seguimos en este análisis internacional sobre la situación de varios países, especialmente esa diferencia entre naciones democráticas y dictatoriales que presenta Latinoamérica. Hay una gran expectativa igualmente sobre los resultados en Venezuela, porque la gente, los analistas dicen, ¿por qué van a abandonar el poder
cuando tendrían que pagar por sus culpas, por el atrocinio, por los muertos? ¿Por qué van a dejar el poder? Cosa igual sucede en Cuba, 65 años prácticamente de dictadura, y también en el caso de Ortega. Él no dejará el poder porque de lo contrario tendría que ir a la cárcel. Y no se olvide de Bolivia, porque tiene 20 años de dictadura también, ahí. Sí. Entonces, porque bueno, muchos creen que Luis Arce es diferente a Evo Morales. Bueno, es parte de los juegos de espejos que crean. En el tema boliviano, para empezar por ahí, es la dictadura invisible. Tiene más de 300 presos políticos, que incluyen una expresidenta, un gobernador en ejercicio, periodistas, políticos. Ahora tiene más de 10.000 exiliados y tiene un sistema de terrorismo de Estado manejado por el G2 cubano, porque ese no es un proyecto boliviano. Bolivia es una dictadura satélite, además narcoestado, que ha multiplicado casi por 10 la producción de coca y de cocaína con la cual sostienen toda esta organización criminal. Entonces, en ese escenario, siendo 4 las dictaduras y 4 los gobiernos paradictatoriales, les quiero recordar que en las Américas hay 35 países. O sea que 31 son democracias, 4 son dictaduras, y 27 son países que no le hacen el juego por lo menos frontal como estados paradictatoriales a las dictaduras. Y cuando usted me dice por qué tienen que entregar el poder, porque ya no se pueden sostener. Eso es como la muerte. Usted envejece, usted se agota y un día se tiene que morir. Y las dictaduras estas, además de haber envejecido, están enfermas en sí mismas, tienen unos cánceres que son gravísimos: el narcotráfico, el crimen organizado, la tortura, la violación de derechos humanos, el repudio popular, la miseria a la que han llevado los pueblos. ¿Cómo se pueden sostener así? Más bien no se han caído antes, y no se han caído antes porque ejercen el poder a través del terrorismo de Estado, que es un concepto que refleja o que describe la comisión de delitos a diario desde el gobierno dictatorial para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Entonces, hasta el miedo se está terminando. Cuando el 21J se manifiesta en Cuba, dice: el hambre mató al miedo. Y el hambre está matando al miedo, y la libertad está matando al hambre y al miedo, porque está demostrado que donde hay libertad hay desarrollo. Entonces, no hay manera de que la dictadura de Venezuela, ni la de Cuba, ni la de Bolivia, ni la de Nicaragua se sostienen. Mi visión es que antes de terminar esta década vamos a tener a una América totalmente democrática, y ojalá eso se pueda acelerar y acortar en tiempo. Y hoy este año, el 28 de julio, el escenario principal para el rescate de la libertad y la democracia en la región se libra en Venezuela, bajo el liderazgo de gente tan valiente como María Corina Machado y su equipo, muchos de los cuales ya son presos políticos. Lo que está haciendo el régimen es terrorismo de Estado. Le ha encarcelado a María Corina Machado gran parte de su estructura de campaña, ha encarcelado a una defensora importantísima de derechos humanos, está encarcelando a título de lucha contra la corrupción gente de sus propias filas que cuestiona internamente la duración del régimen, porque además tienen fisuras internas muy graves, y solamente Venezuela resiste de la manera como resiste Cuba, Bolivia y Nicaragua, con un G2 cubano altamente operativo, cuya actividad criminal directa, en el caso específico de Venezuela, acaba de ser demostrada por un informe de la Organización de Estados Americanos, donde se demuestra que la transnacionalización del crimen ha ido de la mano de cubanos, que son los que torturan, los que matan, los que hacen terrorismo de Estado. En la parte final de este diálogo, ¿usted ve entonces a estos personajes que se han mantenido en el poder, que han robado tanto dinero? Hay quienes dicen que, por ejemplo, Nicolás Maduro tiene por encima de los 3.000 millones de dólares, y Diosdado Cabello lo propio. Y también en el Ecuador se habla de que de ese país pequeño, pobre, han saqueado igualmente miles de millones de dólares los exgobernantes. ¿Van a poder disfrutar de ese dinero? No solo se habla, sino que se demuestra, ¿no? Hay un caso que es patético, y es la hija de Chávez, que dice que es dueña de 3.000 millones de dólares o más, algunos miles de millones de dólares, y vive en Nueva York, porque forma parte de la delegación diplomática de Venezuela.
Esas cosas se tienen que acabar y obviamente el tiempo va a traer consigo investigaciones y hay que acogerse a ese viejo y sabio adagio que dice que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza. El plazo de las dictaduras se ha cumplido y ahora viene el tiempo en que tienen que pagar. ¿Va a operar la Corte Penal Internacional con las demandas que existen en el caso de Venezuela? Hay diferentes niveles. Yo soy un crítico de la demora, de la lentitud de la Corte Penal Internacional. Parecería que el avance de la investigación penal ante la Corte Penal Internacional en base al Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad contra Maduro es parte de esta negociación que está permitiendo un cierto tipo de elecciones libres. No debería ser, pero la justicia que tarda ya no es justicia. Y están llevando más de 5 años estableciendo simplemente la acusación. Eso debió ser despachado hace años. Debe abrirse una causa por la misma materia contra los dictadores de Nicaragua, contra los dictadores de Bolivia, contra los dictadores de Cuba y hacer una investigación de la misma materia sobre lo que fue la dictadura de 10 años y poco de Correa en el Ecuador. Pero las cosas son como son, los vientos están cambiando, los pueblos están en un proceso de buscar su liberación y en cuanto los líderes democráticos de la región y del mundo se pongan en el mismo rumbo, esto se va a acelerar y eso no tarda. Mire lo que ha pasado. El Ecuador, democracia, han derrotado al proyecto dictatorial que quería poner el correísmo y reinstalar el castrochavismo. En el Perú se han salvado de eso. En la Argentina, Milei ha roto con el gobierno paradictatorial y le ha devuelto esperanza. Ahora en México, la oposición está empatando la elección. En Panamá acaba de ganar un candidato no castrochavista. No, es que no hay derecha ni izquierda, eso está superado. La libertad que respeta la ley, la democracia y la soberanía popular con respeto a los derechos humanos y el oprobio que concentra el poder con el crimen organizado para violar los derechos humanos. No hay ideología, esas son posiciones donde la libertad y la democracia están de un lado y las dictaduras y el crimen organizado de otro, y la democracia está ganando. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín por habernos atendido en las oficinas del Instituto Interamericano por la Democracia. Hemos hablado acerca del conflicto Ecuador-México y también sobre las elecciones en Venezuela el 28 de julio. Recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.